Nadie lo vio venir, o más bien, muchos apostaron exactamente lo contrario. Durante meses, una maquinaria mediática completa trabajó con un solo objetivo: convencer al mundo de que México iba a fracasar, que los estadios se convertirían en zonas de guerra, que las delegaciones internacionales correrían peligro, que era irresponsable, negligente, casi criminal traer aquí a millones de visitantes de todo el planeta. Circuló incluso un supuesto informe filtrado, atribuido a agencias de inteligencia del norte, que hablaba de 50 riesgos de seguridad identificados solo en la capital. 50. El mensaje era claro: México no estaba preparado, México no podía con esto, México era un país condenado al desorden permanente. Y entonces llegó el lunes 16 de junio. Ese día, desde Palacio Nacional, durante la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subió a la tribuna y dijo, con todas sus letras, lo que ningún titular internacional quería publicar: el operativo de seguridad para las sedes mexicanas del Mundial había funcionado, palabras textuales, de manera muy adecuada, muy exitosa. No lo dijo un comentarista, no lo dijo un militante en redes sociales, lo dijo el funcionario con responsabilidad directa sobre la operación, con la presidenta a su lado, ante la prensa nacional, con la cara descubierta y asumiendo cada palabra que salía de su boca. Pero para entender el peso de esa declaración, hay que entender primero el peso del reto que la precede. México está siendo sede del torneo de fútbol más grande del planeta. No un torneo regional, no una copa continental, el más grande. Y para protegerlo, el Estado mexicano diseñó lo que ya puede llamarse sin exageración el operativo de seguridad más ambicioso de su historia reciente. Su nombre es Plan Kukulcán, bautizado así por la deidad mesoamericana de la serpiente emplumada. Un símbolo que no se eligió al azar, porque lo que este plan representa es precisamente eso: algo antiguo, poderoso, enraizado en la identidad de un país que tiene mucho más que ofrecer de lo que sus detractores quieren reconocer. Los números del Plan Kukulcán son difíciles de procesar a la primera lectura, así que conviene detenerse en ellos. Cerca de 100.000 elementos de seguridad coordinados bajo una sola operación. 100.000. De ellos, 55.000 pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. A eso se suman efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, policías estatales y policías municipales, todos operando bajo un mismo lenguaje táctico, con una misma cadena de mando, con un mismo objetivo. Detrás de esa cifra hay una logística que pocos países del mundo podrían replicar. 188 binomios caninos especializados en detección de explosivos, más de 2.100 vehículos militares en movimiento simultáneo, 378 vehículos civiles destinados exclusivamente a la protección de delegaciones y mandatarios extranjeros. Y sobre las ciudades, un escudo aéreo conformado por 33 drones de gran capacidad y 24 aeronaves especiales monitoreando el cielo en tiempo real, sin pausas, sin turnos vacíos. Esto no es improvisación, esto es planeación de Estado, construida con meses de anticipación, ensayada en simulacros a escala real antes de que llegara el primer aficionado, antes de que rodara el primer balón. Hay un detalle dentro de este operativo que merece atención especial, porque desmonta de raíz uno de los argumentos más repetidos por quienes querían pintar a México como un país aislado, desconfiado y sin aliados reales en el escenario internacional. El Plan Kukulcán integra cooperación directa con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, los otros dos países anfitriones del torneo, y con la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación. Esa cooperación no es simbólica ni decorativa, implica intercambio de información estratégica, coordinación de protocolos y atención conjunta de cualquier riesgo que pudiera materializarse. Es decir, mientras algunos repetían que las potencias del norte no confiaban en México, que nos veían como el eslabón débil de la cadena, la realidad era exactamente la opuesta. Esas mismas potencias estaban sentadas en la misma mesa de seguridad, compartiendo datos sensibles con las autoridades mexicanas. En los hechos, eso tiene un nombre, se llama respeto, se llama reconocimiento. La coordinación tampoco se limita a 2 o 3 instituciones. El plan integra a más de 20 dependencias de los 3 niveles de gobierno, trabajando de manera simultánea, y la estructura física del operativo se levanta sobre anillos de seguridad concéntricos alrededor de cada estadio. El perímetro de exclusión puede alcanzar hasta 3 kilómetros, con filtros escalonados que controlan quién entra, qué entra y por cuál acceso. La coordinación de la Fuerza de Tarea Específica para el torneo quedó en manos del almirante Ramón Lara, encargado de blindar no solo los recintos deportivos, sino también la infraestructura estratégica completa, aeropuertos,
aeropuertos, hoteles donde se hospeda las delegaciones, rutas de traslado, zonas de concentración masiva de aficionados. Nada quedó fuera del mapa. Cada punto sensible tiene un responsable identificado, un protocolo específico y una vía de respuesta inmediata. Y ese mapa es enorme. Además de las 3 ciudades sede, el dispositivo abarca 7 subsedes y corredores turísticos de alta afluencia, entre ellos Cancún, donde también desembarcan miles de visitantes internacionales cada día del torneo. En cada uno de esos puntos, operan de forma permanente filtros de revisión, videovigilancia avanzada y monitoreo en tiempo real. Por eso ya hay quienes lo llaman el mundial más vigilado de la historia. No es una exageración, nunca antes este país había puesto tantos ojos, tantos recursos y tanta voluntad institucional al servicio de un mismo objetivo. El momento de mayor presión llegó antes de que muchos esperaran. Fue el jueves 11 de junio, el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México. Ese día, además del reto deportivo y la carga simbólica de abrir el torneo en casa, había movilizaciones anunciadas por distintos colectivos en las calles de la capital, incluyendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los ingredientes estaban ahí, dispuestos sobre la mesa como si alguien los hubiera colocado a propósito. Un evento global de enorme visibilidad internacional, decenas de miles de aficionados de todo el mundo saliendo al mismo tiempo de un estadio repleto, y protestas activas en las calles adyacentes. Era el escenario que los pesimistas habían estado esperando, la receta perfecta para el caos. La fotografía del descontrol que habría viajado en segundos a todos los noticieros del planeta. ¿Qué pasó en realidad? Para ese solo evento se desplegaron 10.000 elementos de la Guardia Nacional, respaldados por fuerzas de la Defensa Nacional y de la Marina, con apoyo aéreo de helicópteros, aviones y drones. El propio García Harfuch destacó públicamente el trabajo de la policía capitalina durante la salida de los asistentes. Sus palabras lo resumen con una precisión que no necesita adornos. El operativo permitió que toda la gente pudiera salir a divertirse y regresar a casa, con orden, sin incidentes mayores, sin la fotografía del descontrol que tantos esperaban con la cámara lista. La única noticia del día fue lo que ocurrió dentro de la cancha, y precisamente ese, era el objetivo declarado desde el principio por las autoridades mexicanas, que durante el Mundial, la única noticia fuera el fútbol. Hay algo en ese logro que vale la pena sentir en su dimensión completa, porque va más allá de los operativos y los uniformes. Hay algo que cualquier persona que haya vivido en este país entiende de manera visceral. La sensación de salir a un evento masivo y preguntarse, casi sin querer, si todo va a estar bien, si el regreso a casa va a ser tranquilo, si esa noche va a terminar como empezó. Esa pregunta silenciosa que muchos mexicanos se han hecho durante años, en estadios, en conciertos, en plazas públicas. El 11 de junio, esa pregunta tuvo una respuesta diferente. Y quizás eso es lo que más cuesta trabajo medir con cifras, pero que más se siente cuando se vive. Ahora conviene hacer el contraste que de verdad importa, porque es el corazón de todo este asunto. Durante años, la narrativa internacional construyó una imagen de México como un país imposible de gobernar en materia de seguridad, un territorio condenado al desorden permanente, a la violencia estructural, a la incapacidad institucional. Esa caricatura se repitió tanto que terminó pareciendo sentido común en muchos rincones del mundo. Y de repente, ese mismo país, el que supuestamente no podía con nada, monta el operativo de seguridad más grande de su historia, coordina a cerca de 100.000 elementos bajo una sola operación, blinda 3 ciudades sede de manera simultánea, recibe a millones de visitantes y a delegaciones de decenas de naciones, y lo hace sin que se cumpla ninguna de las catástrofes que le profetizaron. ¿Dónde quedó el informe de los 50 riesgos? ¿Dónde quedaron los titulares apocalípticos? Se los tragó la realidad de un país que sí pudo. Y conviene recordar de dónde viene esta capacidad, porque no apareció de la nada. La estrategia de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación se sostiene sobre resultados que el propio gabinete ha presentado de manera sistemática. Una reducción cercana a la mitad en los homicidios dolosos respecto a administraciones anteriores, miles de laboratorios clandestinos desmantelados, una caída comprobada en el flujo de fentanilo. El Plan Kukulcán no es un acto aislado ni una demostración de fuerza montada para la ocasión. Es la expresión visible de una política de seguridad que lleva tiempo construyéndose, ladrillo a ladrillo, dato a dato, resultado a resultado. Pero hay otro lado de esta historia que no puede quedar sin decirse, porque demuestra que lo que está ocurriendo en México durante este torneo no se trata únicamente de uniformes, operativos y anillos de seguridad. El gobierno acompañó el torneo con el llamado Mundial Social, un programa que contempla la construcción de 100 canchas de fútbol en distintos estados del país.
No 100 canchas en la ciudad de sede, 100 canchas distribuidas por el territorio nacional, para que la fiesta no se quede encerrada en los grandes estadios, sino que baje a los barrios, a las colonias, a las comunidades, a los niños y jóvenes que también son México, y que también merecen que este momento les pertenezca. Esa es la otra cara de la seguridad de verdad. No solo la que reprime, sino la que construye. No solo la que cierra, sino la que abre. La que entiende que la paz duradera no se sostiene únicamente sobre operativos, sino también sobre oportunidades. Seguridad arriba, oportunidad abajo. Esa es la fórmula. Y los resultados están a la vista de cualquiera que quiera mirarlos sin prejuicio. Las delegaciones internacionales están aquí. Los aficionados de decenas de países están aquí, llenando plazas, hoteles y restaurantes, derramando una economía que el catastrofismo quería espantar antes de que llegara. Las ciudades sede están funcionando, el turismo está fluyendo, y el funcionario responsable de la seguridad lo dijo de frente, sin triunfalismos baratos, con la serenidad de quien tiene los datos de su lado. El operativo está funcionando de manera muy exitosa. Ese es el reporte oficial. Esa es la realidad verificable, con cifras concretas y hechos documentados, que ninguna campaña de desprestigio logró tumbar. México está demostrando en tiempo real, ante los ojos del planeta entero, que es capaz de organizar y proteger uno de los eventos más complejos y más observados del mundo. No con suerte, no con improvisación, no con ayuda que nadie quería darle, con un plan diseñado con meses de anticipación, con instituciones que coordinaron bajo una misma cadena de mando, con mujeres y hombres que salieron a hacer su trabajo y lo hicieron bien. Y cada día que pasa sin que se cumpla la catástrofe anunciada, es un día más en que la realidad le gana la partida a la mentira. Un día más en que este país, con todo lo que carga, con todo lo que ha tenido que superar, demuestra que puede, que sabe, que está listo. Interesante preguntarse, a la luz de todo esto, si quienes apostaron al fracaso de México van a reconocerlo algún día, o si simplemente van a buscar la siguiente historia que contar.